Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, pues bienvenida a Aguascalientes, a Tatiana Cloutier, quien hoy se encuentra en un capítulo de Diálogos por la Transformación en Aguascalientes. Este espacio en el que estamos trabajando con la población aguascalentense, tratando los temas que le interesan a Aguascalientes. Y en esta ocasión, bueno, agradecemos desde aquí la oportunidad que se nos da en la Universidad de Juan Camilo Mesa Jaramillo para que podamos estar presentes con esta intervención de quien nos ha dado una muestra durante toda su trayectoria de vida, su participación en el ámbito privado, su participación en el movimiento y por supuesto en el gobierno de la Cuarta Transformación, de lo que hemos de ser y lo que debe esperarse de toda servidor y servidor público. Pero además el hecho de ser y de inspirar como referente una trayectoria, un proyecto, un sueño y lo más importante, poder concretar un anhelo. Así que, sin más, bienvenida, te cedo el uso de la voz, estimada. Pues me da muchísimo gusto, buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí en Aguascalientes acompañando a la senadora Rubalcaba en esto de Diálogos por la Transformación. Me parece una de las cosas fundamentales seguir caminando por el tema de profundizar en las reflexiones que nos llevan hoy en día a analizar, repensar, volver a pensar y cuestionarnos cuál es el camino con el que tenemos que ir fortaleciendo la Cuarta Transformación, y más en un lugar tan importante como lo es Aguascalientes. Aguascalientes es un lugar en donde me ha tocado estar en varias ocasiones ya con la senadora, en su momento como candidata a la gobernatura hace algunos años, y en un momento previo me tocó estar aquí también con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el cierre de campaña. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí, venir a hablar y reflexionar, como bien decía ya, en estos temas y en un momento tan crucial como el que estamos viviendo hoy en día, en donde los retos se ponen cada vez más interesantes, tanto en el nivel local como a nivel nacional e internacional, y pues aprovechamos también para darle o para festejar aquí dos leonas el cumpleaños de ambas. Ella lo cumplió ayer y yo en unos días más, así que eso es lo que nos tiene aquí ahorita por el momento en Aguascalientes, y apoyar a una aliada. Y cuando digo una aliada, Nora, como lo decía, ha sido una compañera desde el 18 y con quien me tocó trabajar directa e indirectamente para fortalecer el camino de los votos en ese momento para llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Luego me tocó coincidir con ella en tareas aledañas como secretaria de Economía, luego como subsecretaria de Educación Media Superior, y bueno, ahora como senadora y en el fortalecimiento propio en la campaña para llevar a la doctora a la presidencia. Así que como mujeres que hemos trabajado en diferentes campos, que tenemos un campo común de interés en la parte educativa, tenemos un campo común en la parte del tema de mujeres y todo lo que en esto conlleva, y también la parte importante de la formación, indirectamente por la educación, pero formación para formar cuadros dentro del movimiento. Pues sin más ni más, dejo abierto a esto para ustedes, compañeros. ¿Alguien gusta hacer alguna participación o pregunta? Buenos días. Preguntarle precisamente, se habla de que pues usted es la mejor posicionada para las elecciones del 2027 para la gobernatura de Nuevo León, si está interesada, si no. Se habla también de que quieren pues por ahí desviar su posible candidatura por las acusaciones que se le hacen a ¿Cómo cuál es su postura al respecto por estas acusaciones del Departamento de Tesoro? Muchas gracias. Primero que nada, creo que una de las cosas que se vuelve importante decir es mi amistad con Alfonso Romo, no la voy a negar jamás, ¿sí? Creo que Alfonso es un gran empresario y una acusación sin pruebas que hasta el día de hoy, como bien ha dicho la presidenta, no se han mostrado. Yo puedo decir mil cosas de mi gente y aventar la piedra y esconder la mano muy fácil, ¿no? Entonces, yo digo, resalto y vuelvo a decir, soy amiga de Alfonso, lo seguiré siendo, y no tengo nada de qué avergonzarme en relación de amistad con él, ¿no? Y eso no lo veo que tenga nada que ver con mi vida privada, mi vida pública.
tengo los amigos que quiero y no tengo por qué ocultar cuando la gente con la que he caminado a lo largo del tiempo, personal o profesionalmente, es gente de bien. Con respecto a la candidatura, le diría, creo que estamos temprano, creo que falta todavía 2 años, ¿sí? Y andar calentándose todavía, digo, creo que a mucha lumbre la tortilla se quema, ¿sí? Acá, buenos días. Habla de la formación de nuevos cuadros, no solamente en Aguascalientes, sino en todo el país. Y ahorita está pues, una discusión, se le quisiera llamar así, del llamado que hace la presidenta de Morena a que aunque tengan dinero, no hagan uso de él de manera extravagante, por lo menos es la lectura que yo le doy. Pero pareciera que un compañero de usted, senadora, que dice senador Noroña, pues pareciera que no está muy de acuerdo en utilizar o en seguir este consejo. ¿Cómo se formarán estos nuevos cuadros, haciéndoles ver que independientemente de que se accedan a puestos, que se ganan buenos recursos, porque es una realidad, quienes están en los puestos que han estado ustedes ganan cantidades importantes de dinero, pero a que aprendan a vivir con esta austeridad, porque le insisto, por el senador Noroña, pues parece que él no está dispuesto a dejar de viajar y a dejar de hacer lo que de alguna manera la presidenta de Morena les ha recomendado, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que son como 2 cosas aquí. Aquí no venimos, digo, ni a personalizar, y no para decir, hablamos bien de Juan, hablamos mal de Pedro, ¿verdad? Creo que lo que es importante aquí, y lo ha dicho tanto Luisa, como lo dijo el presidente Andrés Manuel, como lo ha dicho nuestra presidenta, y yo sí hago aquí una diferencia. Una cosa es el dinero público y otra cosa es el dinero privado. En el dinero público hay que cuidar cada centavo para que cada centavo rinda lo más posible en beneficio de la sociedad. Y aquí sí debo decir, me parece que no es apropiado andar con las parafernalias de Guaduraque, de los carros estrambóticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sea quien sea. Creo que esto no funciona, no es parte de lo que dejamos hace 6 años y no habría por qué traerlo. Somos los mismos y en ese sentido habría que seguir con esta parte. Y en la parte de lo privado, mientras el dinero sea bien habido, uno tiene derecho a utilizarlo. Y sí hay cosas que dices innecesarias mientras estás en el puesto, pero tampoco fingir. Y aquí creo que se vuelve importante. Y cuando decir tampoco fingir, no voy a salir aquí, bueno, ya traigo yo mi chamarra, pero así se usan ahora, con babitas así como de peluchada, ¿no? Así es la moda hoy en día, pero dices, no vamos a salir de una manera hasta el otro extremo para decir estoy cumpliendo. Hay que entender, hay ocasiones en donde se hacen viajes largos, en los viajes largos, y más con la representación que se tiene en algunos momentos, ¿sí? Hay el hecho de viajar frecuentemente te va dando puntaje y el puntaje te da ascenso. No es que el boleto te cueste más o no. Y aquí decir, no, hombre, me voy a echar 14 o 15 horas en un vuelo a mero atrás para poder cumplir con una expectativa. Creo que tampoco hay que irnos a los extremos. Cuando el dinero público se utiliza mal, o cuando el dispendio o el exceso, inclusive, es cuando creo que habrá que hacer los señalamientos que bien hace Luis Alcalde. Entonces, de alguna manera está mal entendido el concepto de austeridad. No, vuelvo a lo mismo. La austeridad es clarísima en el uso de los recursos públicos y está inclusive puesto en la ley. Está pero clarísimo. El dinero público se rinde cuentas de él al 200%, se utiliza al grado de que tiene cada peso que dar su rendimiento máximo en beneficio de la población. Y repito, cuando el dinero privado es bien habido y es ni fingir para un lado ni para otro, ¿no? Creo que eso es la parte donde uno tendría que, o sea, no vas a andar tampoco diciendo si alguien ha tenido recursos a lo largo de su vida y para, ¿sí? Hay cosas muy claras que nos han pedido, el no uso de aviones privados, o sea, cosas de este tipo en donde dices hay que tener los cuidados pertinentes mientras estás en un puesto y si has decidido entrar en un movimiento hay que guardar el apego lo máximo posible con tu dinero privado a ese estilo de vida. Por acá, ¿sabe si tiene
detecta algún sello especial, una marca de la forma de gobernar de la presidenta Claudia a comparación de la del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Hay una ruta que es la misma, ¿no? Cuando estamos hablando que hay un plan de gobierno que fue conformado por el propio movimiento y la ruta es la misma, que son estilos diferentes, ¿no? La doctora es una científica y como científica automáticamente tienes una visión de las cosas y una manera de exponer las cosas de otra manera que alguien que viene con una formación totalmente política, y esa es una diferencia clara. Y otra más, uno es hombre, uno es mujer, tienen visiones y perspectivas, tú como mujer lo entiendes perfectamente, que tenemos una perspectiva distinta y eso nos permite que entre los dos hayan hecho una mirada de 360 grados en lugar de 180 de cada uno. En términos generales, ¿cómo considera que va a ir? Yo estoy muy contenta con la presidenta, creo que la presidenta ha hecho un trabajo extraordinario en términos de avanzar en lo que se tenía que ir caminando, y otra vez, cuando hablamos de un segundo piso, el segundo piso se construye con ingeniería, vamos a ponerlo de esta manera, y la presidenta con la parte técnica que tiene ha sumado de una manera sólida. ¿Qué le espera Aguascalientes? ¿Vale? ¿Qué le espera Aguascalientes? Platíqueme usted vive aquí. Sí, pero ¿No ¿cuál es quieres que la platiques de? expectativa que se tiene? Yo le digo, yo lo que he visto y lo que hemos analizado a lo largo de los últimos, si hago un análisis del 18 ahorita, el términos o lo que hemos venido viendo es que hemos venido ascendiendo con el número de votación en porcentaje, y eso va mostrando que ha ido penetrando el mensaje y la manera de gobernar y los perfiles que se tienen en Aguascalientes. Por acá, un poquito ligado, que de alguna manera, aunque para el 27 se diga oficialmente falta mucho y no hay que calentarnos ni nada de esto, pero de alguna manera se tiene que ir trabajando, se tienen que ir viendo los perfiles, y los morenistas y todos los de los partidos tienen que ir viendo sus perfiles, porque no será en el 27, o sea, la decisión se toma en el 27, pero se tiene que ir analizando con tiempo. En este sentido, ¿cómo ve a Nora, supongo, digo, desde que está aquí le manifiesta el apoyo, pero un perfil que siempre ha estado presente y que de alguna manera la siguen viendo bien en Aguascalientes? Entonces, ¿cómo ve esta presencia de Nora de cara al 27? Yo le digo, Bueno, más adelante. yo digo que esto será algo que tendrán que decidir la gente que vive aquí en Aguascalientes. Sin embargo, parte del trabajo cotidiano, bien dice usted, que se debe de ir haciendo el presidente del partido, por eso tiene el trabajo de los comités, por eso le ha pedido el partido a todos sus miembros, entre ellos a la propia Nora, que salgan a la calle, que estén en territorio, y este es trabajo cotidiano que se hace, y que le resuelvan a la comunidad las dudas que tienen a veces para algún tema que no se ha atendido o que quieren que se atienda. Y la otra es respecto a diálogos por la transformación, que si bien en la forma, no sé quién de las dos me conteste que en la forma, pues obviamente transformación es una palabra acuñada al movimiento, pero ¿qué transformación se busca de Morena a estas alturas cuando ya tienen años de haber llegado al poder? O sea, ¿qué más se está buscando? Porque siempre está en la mejora constante. Entonces, ¿en qué se estaría enfocando el movimiento para lograr una transformación? Bueno, yo reitero lo que bien dice nuestra compañera Tatiana. Formamos parte del mismo proyecto, el proyecto que en su momento lideró el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde que conformó aquella primera plataforma, tanto legislativa como de gobierno, y que ya tenía que ver con ese principio de por el bien de todos, primero los pobres, es decir, con el proyecto alternativo de nación. Y si bien a nivel nacional se sentaron las bases en el 2018, en aquel histórico 1 de julio, en donde de manera avasalladora en las urnas gana este proyecto alternativo, y a nivel nacional se pudieron hacer, romper paradigmas y se pudieron hacer cambios en política económica, en política social, en materia energética no se pudo avanzar porque no se tenían las mayorías calificadas, pero en tantas otras materias se sentaron las bases. ¿Y qué pasó en Aguascalientes? Que Aguascalientes quedó rezagado. Por ejemplo, hemos dicho que en Aguascalientes no existe la austeridad, en Aguascalientes no existe la eliminación de los privilegios, en Aguascalientes no existe esta cultura del combate a la corrupción, y por lo menos esos 3 datos yo daría por sentados que son una lucha todavía del pueblo de Aguascalientes para que se sienten las bases de la transformación en Aguascalientes. Obvio, Aguascalientes no quedó excluido, aquí
Aquí hay, por supuesto, beneficiarios de los programas sociales y de la política económica del presidente, hay beneficiarios de la pensión de adultos mayores, de la pensión de personas con discapacidad, aunque no todos, hay beneficiarios de salud, aunque no todos de manera igualitaria, en materia educativa, en materia energética, en materia de internet, o sea, todos los avances que se han ido dando a nivel nacional y que siempre insistimos en que Aguascalientes pareciera que se queda replegado o rezagado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Sentar esas bases de la transformación y optimizar las condiciones que ya de por sí geográficas y económicas tiene Aguascalientes para ser todavía potencialmente a la par que las capitales o las grandes capitales o los grandes estados que mucho le aportan a este país de manera general. Y déjenme comentar dos cosas que me parecen fundamentales a nivel nacional y que hacia allá queremos ir, y es lo que la doctora ha ido como focalizando. Primero que nada, el presidente Andrés Manuel trabajó muy arduamente en todo lo que venía haciendo, el iniciar el trabajo para ir acabando con el tema de la desigualdad, el tema de los salarios mínimos y toda la parte laboral que ha tenido cambios, que ahorita la doctora ha puesto en segundo piso al entrar en el tema de las plataformas. En el tema de esta prueba que se está llevando con las plataformas, con los trabajadores de plataforma, y que ya llevaron en una primera etapa en estos 6 años a bajar en 10 millones el tema de gente con una situación de pobreza mayor. Y la desigualdad se empieza a cerrar. Son datos que ha dado inclusive Gerardo Esquivel, un gran economista, que nos muestra el propio INEGI. Y si nos vamos a otro de los temas, ahorita con la parte de plataformas llegamos o logramos entrar en 23 millones de trabajadores y trabajadoras formalizados. ¿A dónde vamos con este segundo piso? A que se siga cerrando y siga creciendo la formalización y los mayores ingresos de nuestra población trabajadora, número uno. Número dos, con todo el tema de la segunda etapa de los trenes, que esto lo presentó y lo han presentado en esta semana también, el tren que va a cerrar el tramo de Saltillo hacia la frontera, el tramo que viene aquí a Querétaro, el tramo que viene por la parte del Bajío propiamente, y que tenemos también que en estos van a entrar con pasaje de personas. Creo que este es otra énfasis de lo que va quedando, de lo que venía quedando pendiente. Y entro en otro de los temas del Plan México. Se sembró un piso y ahorita se va a un desarrollo con la política industrial que queda y que viene ahorita la segunda etapa, ¿no? Todo el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo, la innovación, el hecho de que tenemos ahora una Secretaría de Ciencia, son las etapas de lo que va dándose. Y bueno, aquí la senadora estuvo en el puesto de la Subsecretaría de Educación Media Superior, el giro que se le está dando ahorita a una nueva etapa en la educación media superior. Esos son las partes de lo que sigue de la transformación. Senadora Tatiana, buenos días. En materia de política económica, preguntarle desde el Instituto Mexicano para los Mexicanos del Exterior, ¿cómo ven ustedes ahorita las políticas que están instauradas en Estados Unidos contra los paisanos? Y en materia de remesas, ¿cuál es el diagnóstico que tienen? ¿Si ha impactado estas políticas migratorias en la llegada de remesas? De remesas ha habido una disminución del 16%, si no mal recuerdo, en el último reporte que tuvimos. Este es algo importante y se debe a dos factores. Uno de ellos sí tiene que ver con el tema de las redadas y toda esta situación migratoria. El otro de ellos tiene que ver con el tipo de cambio. El peso se ha recuperado y eso hay que verlo desde la perspectiva que mientras es la ganancia de unos, es el dolor de otros, ¿no? Pero estos son temas que hay que estar ahí puestos. Y la incertidumbre que hubo en un momento dado por el tema de el cobro para el impuesto a las remesas, que finalmente con el gran trabajo que hizo el gobierno de Cabildeo, pero también la organización de los hermanos mexicanos que están allá y que pusieron los dedos a trabajar y pusieron el énfasis para que se lograra y se quedara solamente con cobrar el 1% del 5% inicial y que ese 1% solo sea para las remesas en efectivo. Entonces este es uno de los factores. Otro de ellos sí son las redadas. Y hay un tercer factor que creo que se vuelve interesante ahorita en la parte económica, lo veníamos comentando Nora y yo hace unos momentos,
Creo que lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, o las repercusiones que esto puede generar, y la presidenta lo ha dicho, no, serán repercusiones para los Estados Unidos. Ya uno empieza a ver en la frontera algunos lugares donde los anaqueles se ven vacíos o con menos producto. Hay otros lugares donde hay turismo, visitantes menores, y vuelvo a hablar en la frontera, y donde los negocios están pues, más muertos por lo mismo, y tenemos también otra situación en donde los precios empezarán a sufrir un cambio, especialmente con el tema de las cosechas, como lo vimos con los 3 días de no trabajo que tuvieron los trabajadores del campo en California. Y ahorita ya tenemos una propuesta en Texas, donde nos están solicitando tener trabajadores temporales en el campo de la construcción y en el campo de metalmecánica. Entonces creo que hay realidades que superan el discurso y eso pues te termina alcanzando. No sé si quieras decir algo. Bienvenida a Aguascalientes. Preguntarle, en relación, siguiendo con esta dinámica de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, esta orden ejecutiva, su consideración que firmara el presidente Trump para posibles incursiones en materia de seguridad, ¿cuál es su opinión? En una segunda pregunta, ¿cómo hacer para resolver esta situación de los desaparecidos en México? Siguen personas desapareciendo, pero también siguen encontrándose cuerpos que se acumulan en las morgues y pues no hay una identificación de los mismos. Y en una tercera, la reforma electoral, hablan del 27, está lejos, pero hay una reforma que nos toma en ese sentido. Pues la oposición habla de ser tumbar la escalera para perpetuarse Morena en el poder y evitar con esto de la desaparición de las plurinominales y bajarle el presupuesto a los partidos, pues quedarse Morena con la posibilidad de seguir en el gobierno. Su consideración también, gracias. Que le voy a platicar y me voy a cerrar, me voy a concentrar en la parte electoral. Fíjense más, la presidenta ha dicho una y otra vez, viene ella de la lucha democrática. Personalmente vengo de la lucha democrática y sumo aquí a Nora, que viene de la lucha democrática. Venimos y hemos peleado a lo largo de muchísimos años, ¿sí? Que el país se democratizara, que las elecciones contaran, que el voto contara. Entonces no luchamos ni trabajamos para hacer lo mismo que hicieron otros, primero. Número 2, la reforma yo no la he leído, entonces no puedo opinar a ella, pero me voy con los 2 temas centrales de los que usted habla. Le voy a platicar. Cuando yo estaba estudiando la maestría en administración pública, yo quería hacer mi tesis sobre la disminución de los diputados plurinominales. Entonces ya hace un chorro, no tiene que ver con el presente. Y creo que aquí una de las cosas es, hay que verlo, y esto no es algo nuevo, lo hemos dicho, un grupo de ciudadanos en el 2009 fuimos y presentamos una iniciativa para disminuciones de los plurinominales. No, creo que no me gusta decir, pero coincidí con Peña Nieto en la disminución de 100 plurinominales. Aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos para no acabar con la representación de las minorías? Que este es el punto central. Pero vamos a ver aquí 2 cosas. Fíjese nomás, me voy al Senado. En el Senado tenemos lista de pluris y tenemos ocasiones en donde un estado llega a tener 4 representantes. Entonces, desde ahí deberíamos de entrada, se hace nada, nomás agarrar un borrador y borrar la lista de pluris del Senado que rompen el principio de representación para el cual fue creado el senador. Entonces, ya de ahí ya podemos quitar 100. Y no le pasa nada a nadie, y el país sigue siendo caminando en un tema democrático. Me voy al Senado. ¿Cómo elegimos a los pluris? Y ahí podemos discutir lo que queramos. O a lo mejor quitamos 50, le digo, de representación directa y 50 pluris. Y eso es lo que se va a tener que discutir. ¿Qué tenemos en Nuevo León? En Nuevo León tenemos un método que a mí me gusta mucho porque todo el mundo sale a hacer campaña. Y quedan en la representación proporcional, que ahorita le metieron los pluris, pero también quedan los mejores perdedores. Y eso es un método
¿Queremos ese método o no? Eso es lo que vamos a discutir o lo que van a discutir los legisladores. Y me voy al dinero de los partidos políticos y me voy a ir a la historia. 2006 viene la elección en donde los empresarios le metieron toda la caña y el dinero para descalificar al presidente, bueno, en aquel entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. A partir de todo la crisis que se forma por el fraude electoral que se da en aquellos años, viene una reforma y el primer punto que se da en la reforma es que la contratación a los medios de comunicación vendrían por el INE o el IFE de aquel momento. Pero dijeron, vamos a hacer una reforma para quitarle ese recurso a los partidos porque ya lo paga el INE. Y al día de hoy no se ha hecho. Del 2006 para ahora ya vamos para 20 años. Entonces estamos diciendo que le aumentaron automáticamente el recurso a los partidos políticos porque ya no contratan ellos la parte de medios de comunicación, la contrata el órgano electoral. Número uno. Número dos, los propios procesos. Ahorita, cuando yo era diputada con Mario Delgado, yo era vicecoordinador y Mario era el coordinador, presentamos una iniciativa para disminuir el dinero a los partidos políticos. Nadie le quiso votar, hasta que la votamos solos. Todos te decían no al dinero, mejor puro dinero privado. Ahí sí veo un riesgo severo. Me parece que se le puede quitar a los partidos políticos recursos para el gasto ordinario. Usted y yo no tenemos por qué pagarle a nadie, ¿sí?, la presidencia de un partido. Ahorita está en la ley y bueno, pues está. Pero no tendríamos por qué ni por qué pagarle el gasto ordinario, que el gasto ordinario lo paguen los militantes. La campaña es donde, y ahí es donde hay margen para quitarle recursos. No veo que esto cambie el tema democrático de nuestro país, sino al contrario, nos lleva a que el involucramiento de los miembros de cada partido o simpatizantes le metan trabajo. Decía mi papá que para participar, dice, en cualquier cosa en la que estás interesada hay que meterle tiempo o dinero o las dos cosas. Entonces, si yo quiero que el movimiento avance, le meto trabajo, ¿sí?, le meto 3 pares de tenis, ¿sí?, o le meto lana, o le meto las dos cosas. Y creo que esto no pone en ningún momento el rompimiento o en una situación que ponga en desequilibrio nuestra democracia. Por otro lado, me voy a la parte de los órganos electorales. En la reforma que vino se prometió que los órganos electorales, cuando se hizo el INE, querían que el INE desapareciera OPLES para bajar costos y quién sabe qué, y no la llevaron a cabo, pero la propusieron ellos. O sea, los lorencitos que ahorita andan quejándose son los mismos que la propusieron. Entonces, depende si yo me pongo de aquel lado o me pongo de esto, si mi discurso cambia o no. ¿Sí? Yo tengo con el mismo discurso desde que estoy en la vida pública. ¿Por qué? Porque son principios en los que creo y sigo creyendo enormemente en que el voto tiene que ser igual, tanto para todos, que las minorías tienen que tener representación. Pero otra vez me regreso a la austeridad republicana. Usted y yo no tenemos por qué pagarle el sueldo a ningún funcionario de un partido político en tiempo ordinario, sino tenemos que patrocinar de alguna manera las campañas para que tengan un proceso de equidad diferente. No sé si con eso respondo. Buen día. Bueno, Ciudadanos Desaparecidos y lo de la firma de esta orden ejecutiva, no sé quién nos pueda platicar. La orden ejecutiva, le voy a decir, yo no le he leído bien, no le entiendo qué es lo que, o sea, cómo, en qué términos quedó. Yo creo que habrá de tener que echarle un ojo. Y lo que la presidenta ha dicho, colaboración, no sumisión. Bueno, respecto de esto, en el Senado de la República establecimos una reforma constitucional que tenía que ver con plasmar en la Constitución el hecho de que somos un país soberano, reafirmar que somos un país soberano y que no vamos a permitir ningún tipo de intervención, ni por tierra, ni por agua, ni por aire. Entonces, queda muy clara la postura de este país, la postura del gobierno de la Cuarta Transformación, de que no vamos a permitir intromisión. Y cuando ha habido alguna llegada de tropas del extranjero, ha sido con la autorización del Senado de la República por parte con el protocolo pues establecido. Entonces, no queremos repetir experiencias en donde prácticamente
México se convertía en un patio trasero, en un subordinado, y por lo tanto podían entrar y salir, y por lo tanto se podían realizar muchas acciones que hoy por hoy reprobamos tibios y troyanos como Rápido y Furioso. Entonces, en ese sentido, esa sería la respuesta. Y en cuanto a la reforma electoral, yo solamente quiero referir, cuando nosotros estuvimos en campaña, nos comprometimos a sacar adelante las 18 reformas constitucionales presentadas por el licenciado Luis Manuel López Obrador. Y en ese tiempo, cuando del que estamos hablando, había una reforma de materia electoral. Quiero señalar que los partidos de oposición pidieron retirar la reforma electoral para que pudiera ser sometida a un consenso, a una divulgación, a un acopio de ideas, y por lo tanto se retiró la reforma electoral. A cambio de ello, bueno, ellos aprobaron algunas de las reformas constitucionales, no todas, pero sí aprobaron algunas, y antes del 2027, porque recuerden que hay un término para poder aprobar una reforma electoral, quedará la nueva ley electoral. No hay un nuevo planteamiento, pero entiendo que estos planteamientos que originalmente se hicieron y que no son propiamente de en sí de Morena, son del pueblo de México. A ver, ¿cuántos años tiene cuando nos dices que coincides con Peña Nieto? Pues ¿cuántas veces el PRI y los candidatos del PRI no dijeron que iban a desaparecer las pluris? ¿Cuántas veces los candidatos del PAN no fueron a campaña a decir que iban a desaparecer las plurinominales? Lo que pasa es que ya cuando llegaban al poder, teniendo las mayorías para hacerlo, lo hacían. Iba a ser diferente. Aquí vamos a recoger ese sentir, no solamente con la desaparición de las plurinominales, que ya lo explicó muy bien, incluso sin razón de ser en el Senado de la República, y Aguascalientes es ejemplo de cómo sí podemos hacerlo con esta idea de que las personas que lleguen a representar sean personas que hayan tocado fuertes. Lo tenemos en Aguascalientes desde el año 2010, cuando ya se puso en marcha esto de los mejores perdedores, y que hoy aplica para nosotros. No tienen nombre y apellido las pluris, solo algunas posiciones. ¿Por qué? Porque son para quienes hayan obtenido el mejor puntaje electoral, aún sin haber ganado, ¿no? Entonces, eso, la disminución de los recursos. Tenemos todavía muchos pendientes para eliminar la desigualdad. Todavía hay pobreza en nuestro país. El licenciado Andrés Manuel logró disminuirla de manera histórica, como no se había hecho en décadas en gobiernos anteriores, pero todavía hay un pendiente. Entonces, es lo que dice el pueblo de México. No es posible que los partidos políticos estén gozando de estas prerrogativas, de estos privilegios, cuando todavía hay pendientes sociales. Y además, al que más dinero se le va a retirar es al mismo Morena, ¿no? Cosa que por eso no lo hacían el PRI y el PAN, porque ya cuando tenían que aplicarlo, pues les iba a tocar a ellos. Entonces, aquí hay congruencia, aquí hay un proyecto que tiene que ver con la justicia, con el bienestar, y para eso se necesitan recursos. Entonces, ya se hizo un ejercicio de austeridad, ya se hizo un ejercicio de disminución de salarios, de eliminación de organismos burocráticos que duplicaban funciones. Entonces, todavía hay donde rascarle, y ese es justamente en el tema de los partidos políticos, que yo espero que avancemos sin problema. Senadora, el tema, nada más para seguir este tema, el tema de los partidos políticos se debería de tocar en esta reforma electoral, y le pongo un ejemplo muy claro. En el PAN tiene una rémora que se llama RIM, pero ustedes tienen dos que se llaman PT y Partido Verde, y yo puedo votar por Morena, pero al final mi voto resulta que termina siendo repartido al Verde o al PT o al que esté aliado. Entonces yo voté por una idea, pero por esta repartición que se hace con estas alianzas, que no son más que partidos satélites que sirven para poder alcanzar cosas que solos a lo mejor no alcanzarían ambos grupos, no hablo exclusivamente de uno. ¿No se debería tocar también este tema de las alianzas y evitar que estos partidos sigan subsistiendo con los votos de quien tiene las mayorías en este momento? Porque al final, pues eso es lo que terminan convirtiendo en subsidiarios de los partidos grandes, póngale el nombre que guste. Esa reforma ya aplicó. Yo quiero decirle que hoy por hoy una persona vota por Morena y el voto se va para Morena o por el Verde. Y eso tiene un impacto en las prerrogativas de cada partido político. Porque efectivamente antes, como usted bien lo señala, se hacía una coalición y en el mismo convenio de coalición ya quedaba establecido. Si tenemos este porcentaje de votación, el 50, el 30 es para ti, el 10 para ti y el otro 10 para ti. Eso violaba el derecho de las personas a decir, bueno, yo voté por uno y porque se lo reparten. Entonces, esa reforma ya aplicó. Y lo que tiene que ver con coaliciones o con esto a lo que tú te refieres, pues se enfrentan al mismo reto, que es precisamente ganar de mayoría, que es a lo que apuntan. Finalmente yo creo que si en algo hemos fracasado como sistema político participativo y democrático es en concitar a la mayoría de la población a que participe. Todos hemos hablado de que fue muy importante el recorrido que hizo el presidente
presidente Andrés Manuel en toda la República, antes y después de ser presidente, bueno, antes y durante su presidencia, y tiene que ver con aumentar, incrementar la participación de la población. Pero todavía nos falta mucho. Cuando muy alto tenemos el porcentaje de votación, pues no llega al 70%. Entonces, es importante que asumamos un compromiso de que haya cada vez mayor participación, y yo creo que en eso hemos ido aumentando mucho esta participación. Sumo algo y le voy a decir, este es un pensamiento personal y lo hemos puesto en la mesa también en sus momentos, es que para mantener un registro como partido político, pero van a decir otra vez que los quieren desaparecer, ahorita es el 3%, deben yo digo que debería ser el 5%, y esta es una gran discusión, ¿no? Y otra vez son los que no votaron, y ahí es donde te quedas empantanado, ¿no? Opinión personal. ¿Y no cree que se incluiría esta discusión en la reforma electoral? No sé, yo no soy legislador. Pero bueno, ya, hay otro tema, regresando un poquito al tema del TEMEC. En Aguascalientes, la industria, una de las industrias más importantes es la automotriz. ¿Ven que se tenga que haber alguna revisión para potenciarla o, por otra parte, blindarla de alguna forma con la revisión que viene? Dos cosas hay que poner en la mesa y otra vez las palabras importan. Es importante recalcar otra vez porque el vecino ha dicho que vamos a una negociación y a una renegociación, ¿no es cierto? Es una revisión, ¿sí? Una revisión tiene una connotación y una implementación totalmente distinta a una renegociación, primero. En la revisión que se hace, y es parte de los análisis que se debieron estar haciendo por parte de los tres países, en que creo que tendríamos que estar haciendo algunos ajustes. Hablando de la parte automotriz, y nunca supe porque yo cuando dejé la Secretaría de Economía, acabábamos de ganar el pleito que tuvimos legalmente con Estados Unidos, tanto Canadá como nosotros, y tuvimos el fallo en favor de las reglas de origen automotriz. No sé en qué quedó la implementación propiamente, y porque normalmente cuando ganas, tiene que haber un ajuste en cómo me lo vas a compensar. No sé cómo se le esté compensando a México, pero eso está ahí, a favor, o debiese ser una ficha con la que México tiene para jugar a favor de sí mismo, ¿no? Y por otro lado es, bueno, ¿cuáles son? Y creo que aquí Estados Unidos ha sido firme en esta parte, que no se triangule las piezas, y para eso está el tema de las reglas de origen. Es decir, que no venga un producto de otro país, entre al nuestro y que con eso lo tomen como de origen mexicano para entrar a la conformación de todo el proceso de los carros. Y ahí es donde tiene que serse muy cuidadoso, y yo creo que es donde Estados Unidos apretará. Pero al día de hoy las reglas de origen son muy claras. Las reglas de origen las ganamos nosotros como México y Canadá, y en la revisión pues no solamente son los automóviles, es una serie de factores adicionales, y que donde está puesto el ojo mayormente es en la parte del aluminio que viene de otros lugares del mundo. Además, senadora, ¿qué se está haciendo desde el Senado para atajar esto de los desaparecidos, y también cómo resolver estos cuerpos que están hacinados en las morgues y que no han sido identificados por falta de personal, por varios factores? Primero decirle que aprobamos, después de horas y horas de escuchar a las madres buscadoras por parte de la Secretaría de Gobernación, presentó la Presidenta de la República esta iniciativa de ley, o ya se aprobó esta ley, porque hubo nuevas leyes, esta ley que tiene que ver con un procedimiento en el que todo el conocimiento que se tenga al alcance, toda la coordinación y toda la inteligencia se pueda poner al servicio de la búsqueda de estas personas. También, además de esto, recordemos que cuando se estaba discutiendo y cuando se aprobó la reforma al Poder Judicial, quedó un gran pendiente, que fue la reforma, una de las tareas para este segundo año que comienza el 1 de septiembre de periodo legislativo, en el que viene y tenemos que darle continuidad a esta mayor coordinación para que las fiscalías de la República y de los estados se puedan coordinar y que cada vez haya mayor prevención. Esos cuatro ejes que ha extendido y explicado la Presidenta de la República en relación con la estrategia de seguridad y que opera desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pero de manera coordinada con todos,
creo que está dando resultados en materia de disminución del crimen y que esperemos también que muy pronto puedan dilucidarse muchas de las respuestas que están buscando las madres. Finalmente, nada más, ¿cuántos diálogos van? ¿Cuántos faltan por venir? Habíamos establecido que pudiéramos tener un diálogo cada mes, entonces vamos a continuar con una invitación siempre de personalidades de nuestro movimiento y vamos a continuar durante el ejercicio de nuestro trabajo. ¿Nada más cuántos van? 2, este es el segundo. Muchas gracias a todas y a Muchísimas todos gracias. por acompañarnos esta mañana. Les agradecemos. Hemos terminado la rueda de prensa. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, qué linda. Muchas gracias.